Términos que se utilizarán en lucro cesante, bueno, términos fundamentales, los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos se componen de las ventas, de otros ingresos no operacionales. Bueno, eso es importante ir conociendo cómo se van componiendo los temas, los términos que vamos a ir utilizando. Entonces decimos ingresos, ventas, otros ingresos no operacionales, ya no vamos a ir topando cada uno de ellos. También es importante hablar de los egresos. Y cuando hablamos de egresos, tenemos dos tipos de egresos, hablando de una manera muy amplia, ¿no? Los gastos variables, que son todos los gastos incurridos únicamente cuando existe una producción o servicios de forma efectiva. Ahí tenemos los gastos variables. Más adelante podremos ir topando y validando de qué se refiere puntualmente, qué es un gasto variable y qué es un gasto fijo. Gastos de la empresa que no varían en función de la producción o de las ventas. El típico ejemplo de gasto fijo es el sueldo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque los sueldos a la final, haya o no haya una paralización, tienen que seguir llegando. Fíjense ustedes, entonces esto es muy importante de irlo considerando, porque esos son justamente los riesgos que se tiene cuando hay una paralización. No hay producción, sin embargo las personas siguen ahí, los empleados siguen ahí, hay que seguir pagando lo relativo a lo que es los sueldos y bueno, más adelante vamos a ir topando un poco más. Pero fíjense lo importante de ir ya metiéndonos un poco más en temas contables, fundamentales para ir resolviendo este asunto. Acá tenemos también ¿qué son los gastos adicionales o extraordinarios? Son los que se tienen que incurrir cuando se ha suscitado un siniestro indemnizable, pues no se encontraban previstos en el presupuesto normal, pero son gastos que se tenían que hacer. Si de pronto se rompió una tubería, se dañó alguna máquina, entonces rápidamente se llamó a los técnicos, el técnico generó un honorario y cosas al respecto. Entonces eso se lo puede llamar como gasto adicional, gasto extraordinario. Y hay, como en todo, gastos mixtos. Un poco de una cosa, un poco de otra cosa. Son los que tienen componentes fijos y variables. Por ejemplo, dice el sueldo de un vendedor. El vendedor tiene un sueldo fijo, pero un sueldo fijo base, y de acuerdo a sus ventas también tiene un sueldo variable por sus comisiones. Entonces fíjense que hay que ir entendiendo, hay que aprender a leer estos balances contables en función de lo que nos va diciendo justamente esa información. Entonces, si tenemos nosotros sueldos y a veces vemos que un mes teníamos un sueldo, el ítem de sueldos por, no sé, por cualquier valor, $100,000, y al siguiente mes tenemos 80,000 y al tercer mes tenemos 120,000, algo quiere decir. Entonces, probablemente ahí podemos ir identificando que o hay componentes, un componente mixto en ese tema. Hay meses donde hay variables, hay meses donde no hay variables y se quedan con los sueldos base que haya fijado con el empleador. Eso es muy importante ir reconociendo cuando ya estamos hablando de lucro cesante y leyendo propiamente el estado de pérdidas y ganancias, los balances, etcétera. Los gastos fijos. Los gastos fijos se mantienen a cualquier nivel de producción, lo decíamos hace un momento. Los gastos variables dependen totalmente de los niveles de producción. Y los gastos mixtos son los que tienen, como les decíamos, un componente fijo y un componente variable. Bueno, los gastos fijos que tenemos todos es el agua, luz, teléfono, ahora el internet, que es importante para todos. Esos son los gastos fijos que nunca van a dejar de pasar, y el sueldo de todos nuestros empleados. Pero en sí los más importantes son los gastos agua, luz, teléfono y todo lo que tenga que ver con respecto a los pagos mensuales que tiene la compañía, ¿no? Ahora, esto de, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Obviamente los servicios básicos son fijos, siempre tenemos que pagar, estemos o no estemos ahí laborando. Sin embargo, vamos a suponer que una industria se paga $10,000 en el agua mensualmente, pero cuando no está la empresa funcionando, está paralizada por cualquier aspecto, ese valor va a bajar
también ese valor de agua, porque no solamente se va a pagar lo básico, digamos. ¿Podría llamarse a estos servicios básicos también, podrían considerarse como gastos mixtos, o definitivamente siempre se lo considera un gasto fijo? Por lo general se lo consideran gastos fijos porque son permanentes, ¿no? Pero sí hay constante variación entre el nivel de la actividad de producción. A estos gastos también están los alquileres y el seguro, que son los gastos fijos, porque si tienes una póliza tienes que fijamente todos los meses pagar esa prima, ¿no? Que está pro rata. Entonces, por lo general se los considera siempre los servicios básicos como gastos fijos. Correcto. Adicional a esto también va el alquiler y los seguros que tenemos que pagar. El alquiler, por ejemplo, claro que sí. El alquiler es un gasto fijo por preeminencia, ¿no? O sea, eso es, hay que pagar porque hay que pagar. Aquí no nos vamos a hacer los locos, de ley nos toca pagar esos son los gastos fijos. Cuando hablamos de gastos variables, en cambio, se hacía una relación que justamente dependen del proceso de producción, Jessy. Estos gastos variables. Si no hay producción, entonces no se generan estos gastos. Claro, ahí están las materias primas de la compañía, ¿no? Perfecto. Todo lo que son materias primas, materiales. Hay veces tienen semifijos y semivariables, que ahí poseen doble componente, partes de fijo y partes de variable. Ahí están los sueldos en función de la producción. Jessy, cuando tenemos estos dos componentes, ¿no? Parte fija y parte variable, cuando estamos haciendo el análisis a ese rubro, la parte fija le mandamos para gastos fijos, así se lo considera, o cómo lo manejan ya en un proceso. Para liquidar vemos que todos los costos total, pero lo que es costo variable y costos fijos. Por ejemplo, a veces me dicen, yo tengo en costo fijo el costo de administración, el costo final, amortización directa si tienen alguna, un préstamo, la depreciación, los impuestos de patentes. Entonces, todo eso ya nosotros vamos desglosando contablemente. Entonces, dijimos, a ver, ahora sí, necesito la división de costo fijo y costo variables en sumas aseguradas por año. Recuerden que hacemos un retroceso de 3 años para ver el nivel que ha tenido, ganancia y pérdida que ha tenido la compañía, ¿no? Entonces, en base a eso también nosotros, como ajustadores y liquidadores, comenzamos a pedir los balances de los 3 años anteriores. Y en este caso, por eso nos dividimos entre costos variables y costos fijos, para poder separar todo lo que te entrega la compañía, y todo va a depender del giro del negocio que tiene cada empresa, ¿no? Entonces sí se van separando, Jessy, sí se van separando, si un componente, si un determinado ítem tiene esos dos componentes, lo fijo y lo variable, entonces el fijo sí va a sumar a los gastos fijos ya en un proceso de análisis, ¿verdad? Así es. Pero ahí el cliente mismo nos dice, estos son mis costos fijos, estos son mis costos variables. Y este es el total que yo tengo, y ahí tenemos que analizar luego los estados financieros con el análisis de pérdida y ganancia. Entonces ahí por lo general pasa esto. Algo importante de lo que estaba mencionando Jessica, queridos amigos, es que el análisis financiero, el análisis contable siempre va a ser exacto. No es que van a haber diferencias. Eso es muy importante, porque el asegurado o la persona que está levantando la información, con la información que se está revisando, se está analizando, siempre va a ser la misma. No es que para el asegurado es una cosa y para los seguros es otra. Es lo mismo, simplemente que hay que validarlo y que hay que definirlo muy bien. Por eso es lo importante. Más adelante vamos a ver que la suma asegurada, lucro cesante, se puede llegar por una forma o por otra. Hay 2 opciones de llegar, y las 2 opciones nos tienen que dar exactamente lo mismo, porque estamos manejando los datos iguales. No podemos llegar por un lado a un valor y por otro lado a otro valor. A eso se refiere Jessy cuando dice, bueno, ya el asegurado nos presenta sus gastos fijos, sus gastos variables, muy bien,
y esto para mí es el resultado del ejercicio. Perfecto, pero una vez que uno recibe toda esa documentación, comienza a desglosar y todo tiene que tener su correspondencia en función del resultado final. Todo tiene que cuadrar. A eso queremos siempre llegar con este concepto de lucro cesante. Así que muy importante, queridos amigos, de tener claramente este criterio de que por un lado o por otro el análisis en contable siempre va a dar lo mismo, considerando los diferentes rubros y todo. Sí, Jessy. Claro, perdón, su definición lo dice, ¿no? Son costos variables porque varían entre los diferentes puntos de producción y venta. Y los costos fijos se llaman fijos porque su valor no depende del volumen de la producción y de las ventas. Y eso justamente, claro que sí, Jessy, y eso justamente es lo que estamos llamados a ir revisando y analizando.